Más información, esta noche tenemos la oportunidad de platicar con el secretario de Turismo de la Ciudad de México, el licenciado Miguel Torruco Márquez. ¿Cómo está, secretario? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarlo. Igualmente, secretario, la Ciudad de México, epicentro del lanzamiento de la presentación del programa Viajemos por México. Así es, este es un programa que el secretario de Turismo Federal ha convocado para fomentar el turismo interno en toda la República. Estuvo el jefe de gobierno allá en esta presentación y es importante señalar que se suman a los trabajos que venimos realizando, porque si hay un gobierno que desde el primer día de gestión se vinieron realizando programas estratégicos, pues de Miguel Ángel Mancera. Efectivamente. Hay que recordar que desde el 2013, que se firme el Acta de Prioridad del Turismo, surgen 4 grandes programas estratégicos. Disfruta Ciudad de México, que es el convocar a todos los prestadores para que con descuentos especiales se hagan paquetes en las temporadas bajas, que en este sentido de la Ciudad de México, los fines de semana, para poder equilibrar la ocupación. Ese mismo esquema es el que ahora se va a utilizar a nivel nacional, y es algo que nos alaba de que nuestros programas puedan ser replicados a nivel nacional. Y de esa forma es el mismo esquema para poder fomentar el turismo interno. El turismo interno, tanto para la Ciudad de México como para todo el país en su conjunto, representa un 80%. Ahí es a donde es la lealtad hacia los huéspedes, para los hoteles, los restaurantes. Por ello hay que darles una gran atención. Y ese fue el gran evento del día de hoy, en donde también hicimos los comentarios de que el turismo social también venimos trabajando el primer año. Retomamos un programa de la administración pasada que se llamaba Turismo para Ti, y que habían logrado un máximo histórico de 12,000 personas viajando en forma gratuita. Sí. En el gobierno de Miguel Ángel Mancera lanzamos Sonrisas por tu Ciudad, y de esa forma empezamos con 52,000 como plan piloto el primer verano del 2013, brincamos a 100,000, luego a 225, y este año estamos manejando un grupo muy importante de 325,000 personas que están viajando en forma gratuita, autobuses de lujo con guías especializados. Así que ese programa de turismo social ya fue premiado por la Organización Mundial Internacional de Turismo Social, perteneciente de la ONU, donde lo calificaron como un programa que ha sido único con esa magnitud a nivel México y América Latina. Así que nuestros programas han tenido éxito, se vienen replicando, y de esa forma pues estamos contribuyendo también para que se viaje en toda la República. Y secretario, en paralelo a los esfuerzos, a los trabajos que desde hace ya años se hacen aquí en la capital, ¿cómo se sumará el gobierno local al trabajo que ahora ha anunciado el gobierno federal? Bueno, pues en primer lugar, cuando ya se contacten con todos los prestadores de servicios para que hagan sus paquetes, también puedan nosotros promoverlos para que los capitalinos puedan ir a diferentes lugares del resto de la República, y también del resto de la República hacia nuestra capital. Es un ganar-ganar. Nosotros ahora vamos a fomentar el viaje de los capitalinos con los descuentos a través de las agencias de viajes, de las líneas aéreas y de las compañías transportistas, para que vayan a diferentes lugares de la República y que a la vez nos vengan a visitar más, que vienen a nutrir y provocar mayor derrama económica para beneficio de la actividad turística y de la sociedad capitalina. Secretario, confirmamos entonces 2 asuntos, ¿no? Que el turismo debe y puede ser para todos, y que la Ciudad de México es también la capital turística del país. Así es, se hizo el comentario que era la segunda más visitada, pero yo quiero hacer la aclaración: la segunda más visitada con relación a extranjeros después de Cancún. Sí. Pero somos el número 1 de México y América Latina con mayor número de turistas hospedados en hotel, de los cuales el 80% es nacional, el 20% extranjero, pero lo que finalmente cuenta, de acuerdo a las definiciones de la Organización Mundial de Turismo, como turista, es aquel que se hospeda y está más de 24 horas en un lugar. Y en ese sentido
ya estamos en el primer lugar en lo que es turismos hospedados y segundo en la visita de extranjeros a nuestro país por abajo de Cancún. El destino número 1 según The New York Times este año 2016, secretario. Así es, y hemos estado pues recibiendo varios comentarios de organismos internacionales que ha sido alentador y pues seguiremos trabajando y redoblando esfuerzos. Gracias por esta conversación, secretario, y nos mantenemos al pendiente de todos los esfuerzos en materia turística aquí en la capital del país. Muchas gracias. Al contrario.